Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 voy a leer los primeros versículos que ya agotamos, por lo menos hasta donde Dios nos ha permitido tener revelado a nosotros en la semana pasada. En la primera carta, recuerden, Pablo ya nos habló acerca del retorno del Señor y acerca de lo que él llama el día del Señor, refiriéndose a su regreso y a nuestra reunión con Él. En esta segunda carta va a ampliar un poco más eso, ya lo vimos la semana pasada, porque generó algunas inquietudes en un sector de la congregación, tanto que pensaban que el retorno del Señor era tan inminente, como vamos a ver en el capítulo 3, que algunos hasta dejaron de trabajar, porque dijeron, si mañana viene el Señor, ¿para qué me voy a madrugar yo mañana? Y se escudaron en ese hecho glorioso para ocultar una conducta netamente carnal, que era ser ociosos y vagos. Entonces, diciendo que el día del Señor venía, algunos de ellos empezaron a vivir a costa de los otros, pero eso lo vamos a ver más adelantico. Y lo otro era también que había gente realmente perturbada, porque había muchos diciendo que el día del Señor era tan inmediato. Entonces Pablo tiene que entrar a organizar algunas cositas con respecto al día del Señor en su retorno. Entonces dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerden, hay un modo de pensar que los creyentes debemos tener con respecto al retorno del Señor y que no debemos dejarnos mover de Él fácilmente, porque eso nos va a desubicar. También dice, ni os conturbéis o no se pongan nerviosos si es que ese modo de pensar nuevo viene por espíritu. Ya vimos que podía ser un mal uso de los dones del Espíritu Santo, como vimos en 1 Corintios capítulo 12, o de interpretaciones erróneas acerca de los días dadas por personas que estaban en ese entorno de los de Tesalónica. Inclusive hoy en día uno ve esa clase de cosas. Hay un eclipse como el de la semana pasada y pues se llenan todas las redes de una cantidad de sugerencias. Prepárense, hay gente que duerme hasta con la maleta lista cada eclipse que pasa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me debo dejar mover fácilmente? Porque la enseñanza que perturba puede llegar a través de un mover espiritual, no acorde con lo que realmente es. Ni por palabra, refiriéndose a enseñanzas. También vemos que en la actualidad hay personas muy prestantes a nivel evangélico que se atreven a dar fechas con respecto al retorno del Señor. Imagínate, si eso es ahora, también era igual allá. En cuanto a eso, tú y yo, ¿qué sabemos? Que el día y la hora nadie ¿qué? Lo sabe, muy bien. Ni por carta como si fuera nuestra. Alguna vez usted puede recibir una llamada de alguien haciéndose pasar por otro. O, en este caso, Pablo dice, muchas personas pueden mandarles cartas con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él como si fueran de nosotros. Entonces, pueden falsificar la carta para moverlos de la manera correcta de pensar. Pablo dice, estén alertas. Entonces, hay una responsabilidad, no solo del que enseña, sino del que recibe las enseñanzas. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica es, ustedes ya no están para tragar entero. De manera que cada cosita que les dicen, pues, a volar. No, analicen, como hicieron conmigo los de Berea, tal vez puede ser el apóstol Pablo, que yo mismo era el que les iba a enseñar que Jesucristo era el Señor. Y entonces ellos, de una manera muy madura, me decían, ya te escuchamos, ahora vamos a verificar con las Sagradas Escrituras si es así, y mañana continuamos. O sea, no se dejaban impresionar, aun así fuera por el apóstol Pablo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerden que el apóstol nunca trató de decirle a la gente que había un día específico con fecha y hora, pues, sino que el día del Señor era un hecho que indudablemente ocurriría, no una fecha que les estaba dando, sino un evento que era ciertísimo y es ciertísimo.
Es decir, todo va a ocurrir en cualquier momento, pero ese cualquier momento está en potestad del Señor. A nosotros lo que nos corresponde es tener claro el hecho. Nadie os engañe en ninguna manera. Cuando usa esta palabra de que nadie os engañe, se está refiriendo a que hay personas dedicadas al engaño doctrinal y a embolotar a las personas. Para evitar eso, Pablo entonces empieza a hablar de unos hechos que rodean este hecho del retorno del Señor. Es decir, antes de que el Señor retorne, habrá unos hechos muy claros que se van a dar. No está dando días ni fechas, pero sí está dando síntomas de lo que ocurrirá en torno a esa situación. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá. Miren, mientras ellos estaban diciendo, ya viene, Pablo dice, no va a venir hasta que se den estas circunstancias. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vimos que cuando se refiere a la apostasía, está refiriéndose a un movimiento de incredulidad impresionante, a un movimiento de desorden casi que a nivel mundial, en el sentido de que habrá hasta un desgobierno. Cuando habla de la apostasía también es dejar de creer lo que yo creía antes con firmeza. Por ejemplo, dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Se refiere a que dejarán de creer correctamente. Entonces, pero en torno al evento del regreso del Señor y de nuestra reunión con Él, sea que estemos vivos al momento de su retorno o durmiendo, esperando porque ya hemos muerto a que Él retorne, se van a dar una serie de eventos y uno de ellos es la apostasía general. Sí hay gente en la actualidad, por ejemplo, que no cree en Dios y que lo niega y que reniega, pero también hay mucha gente que cree. Miremos nosotros, por ejemplo, hoy estamos reunidos en torno a que creemos en que Dios existe. Ya sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que realmente han decidido darnos esta revelación. Entonces, Pablo se está refiriendo es más a una apostasía general en la cual van a haber algunos hechos. En primer lugar, que se va a manifestar el hombre de pecado. Este hombre de pecado es porque sirve a todo aquello que no tiene que ver con Dios. Y no necesariamente, por ejemplo, hasta este momento, en el texto, porque tenemos que circunscribirnos al texto, tiene que ser una persona, también puede ser un movimiento, puede ser una tendencia o un sistema de pensamientos. En últimas, sea un sistema de pensamientos o una persona específica que está marcada con este rótulo de hombre de pecado, lo que sí se sabe es que esa tendencia o esa persona estará completamente entregada a Satanás y a servirle en todas sus... ¿Cuál es el plan de gobierno de Satanás? Robar, matar y destruir, no hay más. Un caos completo. También acerca de este hombre de pecado es llamado el hijo de perdición. Voy a ir muy rápido. Porque cuando habla de perdición es que sin ley, no solamente la ley moral y la ley religiosa, sino la ley civil. Es alguien que se levanta en contra de todo orden conocido. Se caracteriza porque se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, esta persona quiere robar la adoración. Este sistema quiere robar todo lo que sea en honor a Dios, pero entonces lo usurpa, es un usurpador, el sistema o esta persona. Nosotros tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. ¿Por qué? Tenemos que salir, en la actualidad casi que tenemos que tener más cuidado que los hermanos de Tesalónica, porque al menos estos asuntos de modos de pensar diferentes iban de boca en boca y tenía que venir un grupo y desplazarse físicamente. Ahora estamos en más peligro todavía, digámoslo, porque a través de estos aparatos nos invade toda clase de comunicados y de comunicaciones. Y a nivel de internet, por ejemplo, hay una cantidad de páginas bajo el rótulo de El Señor viene, o hay interpretaciones que salen inclusive de personas que dicen estar predicando de Dios. Entonces el filtro para nosotros tiene que ser mucho más grande. La gran ventaja que nosotros tenemos ante esa desventaja es también que Dios nos ha dado la palabra escrita y revelada completa. Si nosotros somos arrastrados por un viento de doctrina diferente, fue porque nos descuidamos en nuestra manera de alimentarnos.
La lectura juiciosa en la cual nosotros nos hemos involucrado, de leer constantemente la palabra de Dios, nos va haciendo o nos familiariza con la palabra misma, de manera que nosotros ya podemos verificar si lo que está escuchando a través de esa emisora, si lo que estoy viendo en ese programa de televisión, si lo que estoy viendo en ese comunicado de internet, si lo que estoy viendo en YouTube, si lo que estoy viendo en cualquiera de estas cosas, eso no es. Entonces, si me meten una doctrina diferente, muchas veces es culpa nuestra por no hacer como los hermanos de Berea, que verificaban en las escrituras si eso es o no es así, porque ahora estamos muy supeditados a esas personalidades que son atrayentes y que son como imanes, y entonces no verificamos lo que nos están diciendo. Pero en cuanto a este asunto como tal, dice que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces me está hablando de que también hay una parte geográfica del asunto, donde se va a edificar el templo, etcétera. En este momento no lo hay, sí lo hubo en el tiempo de los apóstoles con el templo de Herodes, pero en este momento no hay templo. Tendría que haber un templo construido para que allí entonces se den todas estas cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos al asunto. Le sugeriría que escuche la charla anterior. Y esta persona se hace pasar por Dios. Entonces Pablo acude a una situación muy íntima que había ocurrido entre él y los tesalonicenses, y es que Pablo había vivido con los tesalonicenses. Pablo había estado con ellos muchos meses, y en el día a día, en el estar constantemente relacionándose, este era el tema, el retorno del Señor y su reunión con Él. Entonces ahí, en lo que nosotros tenemos acá en la carta, escuche bien esto, tenemos acceso a lo que la carta nos dice, pero los hermanos de Tesalónica, además del texto escrito, tenían las conversaciones íntimas que se habían tenido con el apóstol Pablo. Nosotros no las tenemos. Así que tenemos que atenernos, perdónenme la redundancia, a lo que la palabra sí nos dejó escrito, porque las conversaciones íntimas de Pablo con los de Tesalónica aclarando este asunto, no las tenemos. Entonces entraríamos en el terreno de las especulaciones, y no estamos para eso, pues ya no tenemos ropita para esa clase de fiestas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces a este hombre de pecado, a este inicuo, hay algo que lo detiene. En este versículo es un algo todavía. Los tesalonicenses y Pablo sabían qué era o quién era, pero nosotros ¿qué? No sabemos. Entonces, otro del asunto acá es que el tema central de esta carta y de este capítulo no es el inicuo, ni el hombre de pecado, ni la época de apostasía. ¿Cuál es el tema central? ¿El qué? El retorno del Señor. Entonces muchas veces nos perdemos del gran tema que es el retorno del Señor y nuestra reunión con Él, y nos ponemos a calcular, bueno, entonces según Apocalipsis es número de hombres 666, y sobre eso se han escrito hasta enciclopedias, cuando no se quería eso. Se quiere es que estemos expectantes al retorno del Señor, no quién va a ser el inicuo, ni el número de la cédula, ni si tiene cisben o tarjeta, no, nada de eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces, estos hermanos de Tesalónica sabían qué es lo que detiene al inicuo, pero para nosotros no es claro. ¿Qué ocurre con eso que lo detiene? A fin de que ese inicuo u hombre de pecado se manifieste en su tiempo debido. Hay un tiempo para que se manifieste el inicuo del hombre de pecado. Pero en últimas, no es el hombre de pecado el inicuo, ni siquiera quien lo detiene o que lo detiene, ni el tiempo de apostasía, lo que estaba en control de esta situación. ¿Quién está en control de la situación? ¿Quién está en control de la situación? Dios. A esto nos quiere llevar el apóstol de Tesalónica, es el control de este asunto lo tiene Dios. No perdamos de vista, cuando tú y yo perdemos, por ejemplo, en la lectura que hacemos de Apocalipsis juiciosa, el trono de Dios, el Padre sentado en su trono, el Señor Jesús resucitado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo dando la explicación al apóstol Juan,
cuando nos perdemos de ahí, empezamos a mirar la bestia, los cuernos, el lago de fuego de azufre, las caballerizas con los caballos, los jinetes, la ramera que hay por allá, la mujer del otro lado, nos estamos desviando y estamos dejando el tema central, que es la soberanía de Dios. Pablo dice, a fin de que su debido tiempo se manifieste, y habla, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando habla del misterio de la iniquidad, es que es un mover diabólico pero limitado, porque aún no está abierto. Nosotros sí vemos influencias diabólicas en nuestra sociedad, por ejemplo, como la veían los de Tesalónica, pero abiertamente, no. Todavía esto que lo detiene o quien lo detiene no ha sido quitado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, en esa generación de los tesalonicenses estaba en acción el misterio de la iniquidad, y en nuestra generación también está en acción ese misterio. Solo, ahora sí nos dice que eso que lo detiene es un quién, solo que hay quien al presente lo detiene. Nuevamente, es un quién, pero no sabemos quién. ¿Por qué? Porque hay gente que ha especulado, es un ángel que lo detiene. Otros dicen, no, como Satanás es el que le da poder a este inicuo, a este hombre de pecado, es Satanás el que lo detiene. Otros dicen, no, es que hasta que el Estado judío no entre en determinada situación, estará detenido. En la época aquella, no, es el Imperio Romano, porque el Imperio Romano tenía un ordenamiento jurídico que no permitía que el desgobierno se manifestara en la sociedad. Es el Espíritu Santo, vaya usted a saber. ¿Somos nosotros la iglesia? ¿Quién sabe? Entonces lo mejor para nosotros es no especular. Lo mejor para nosotros es que sea quien sea, el que detiene a este inicuo y su manifestación, está bajo el control de Dios. Eso sí es lo que nos debe tener en plena tranquilidad. Mientras Dios esté en el trono, que nunca dejará de estarlo, nosotros los creyentes podemos respirar ¿qué? Tranquilos. Entonces, este que lo detiene, así como para el inicuo y el hombre de pecado hay un momento para que se manifieste, a este quien que lo detiene hay un tiempo para quitarlo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Recordad, no puedo cansarme de repetir, no solo por ustedes y por mí, sino por los que lleguen a escuchar. Debemos recordar que el centro de este pasaje es el retorno o la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. El centro de este pasaje no es el inicuo, no es Satanás o sus oscuras manifestaciones. En pocas palabras, este pasaje no es para curiosos, para metiches que solo quieren husmear ahí. Este pasaje es para hijos e hijas que estamos renovando mente y que anhelamos el retorno del Señor, no la manifestación del inicuo. Hay cierto morbo, si tú lo puedes detectar, en ciertas páginas y libros que uno lee y se ensañan con el inicuo y con el hombre de pecado y con la apostasía y etcétera, etcétera, pero uno puede ver ahí de soslayo que su anhelo no es el retorno del Señor como hijos e hijas, es más bien un ánimo académico curioso por ver quién tiene la razón y se gana la lotería de saber quién es el inicuo. Muy bien, entonces se manifestará aquel inicuo. Este inicuo, cuando se manifieste, aquí sí viene el centro del pasaje, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Los hermanos de Tesalónica tenían unas desventajas con respecto a nosotros. La primera, en que eso fue hace 2000 años y no tenían todo el panorama de 2000 años que usted y yo sí ya tenemos por la historia, que aunque ya circulaban las cartas, posiblemente no tenían tal difusión como sí tenemos ahora. Miren que en este mismo libro nosotros tenemos desde los evangelios hasta Apocalipsis, tenemos todas las cartas del apóstol Pablo, todas las de Pedro, tenemos la de Judas, tenemos la de Santiago, tenemos la de Hebreos, tenemos Hechos de los Apóstoles, tenemos Apocalipsis. Entonces nosotros ya tenemos el panorama de todo el Nuevo Testamento más el gran respaldo de todo el Antiguo, y nos podemos sentar como hoy, no a curiosear, sino a renovar mente, porque queremos estar preparados en esta generación para dar buen testimonio de aquel que nos demande saber, porque nosotros creemos en Dios. Entonces a este inicuo o a esta persona de pecado o a este sistema, el Señor lo matará con el espíritu de su boca. ¿Quién es el chacho de la película en ese pasaje? El Señor, no es el inicuo. Y además de eso dice,
y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahí sí viene el retorno del Señor. Entonces, previa a las cosas, se tiene que manifestar la apostasía a nivel general. Tiene que manifestarse el inicuo, el hombre de pecado, pero antes de eso tiene que ser quitado el quien lo detiene. Veremos señales como que querrá sentarse en el templo de Dios y usurpar todo lo que se refiere. Uno lo ve ya muy manifestado ahí en el poder que se le da a la bestia en Apocalipsis. ¿Lo has visto? Que quiere que le dan movimiento a su imagen, manda a matar a los que no lo adoren, etcétera. Entonces ya tenemos todo ese panorama. Pero si a eso vamos, aunque sabemos claras las señales, todavía no se han dado. En este momento no podemos decir, en el orden mundial hay una persona que llena estos requisitos y abiertamente lo está haciendo. No, no lo hay. Y cuando eso ocurra, entonces, Dios lo destruirá, el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Este inicuo, ¿por qué actúa? Dice, inicuo cuyo advenimiento, o sea, manifestación, es por obra de ¿quién? De Satanás. Recuerden, Satanás imitador por excelencia. Él entonces imita el mover de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí vemos en acción, para que les pongamos nombres, la bestia, Satanás y el falso profeta, porque tú ya podemos hacer el nexo con Apocalipsis. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y hará señales, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No es que las señales que haga sean mentira, puede ser realidad. No es que los prodigios que haga sean mentira, son prodigios. Lo que pasa es que ese poder, esas señales y prodigios nos llevan al error, llevan a las personas al error. Todo es mentira, no son trucos, pero sí son prodigios y señales mentirosos, porque su objetivo es engañar a las personas. Hay un poder, hay una fuerza sobrenatural que lo acompaña, es limitado, Satanás se lo entrega, pero no es porque Satanás tenga el poder. Recuérdeme, ¿quién tiene el poder? No me vaya a decir que es Jimán, ¿cierto? Entonces, el poder lo tiene Dios. Dios en su soberanía permite que Satanás tenga esta manifestación al darle poder al inicuo delegado y haga prodigios, señales y milagros. Y con todo engaño de iniquidad va a actuar para los que se pierden. Otra cosita que tenemos acá. Cuando uno lee Apocalipsis, cuando uno por fin se logra sustraer de ese día a día, cuando uno se baja de la rueda de hámster, de trabajar para comer y comer para trabajar, y se pone a pensar realmente en la eternidad, y entonces llega a libros como Apocalipsis o como este pasaje tan lindo del segundo libro de los Tesalonicenses, uno puede tener una aprehensión. Bueno, y si a mí me toca ese asunto, y si la gran tribulación tengo que pasar por ella, y si no hay rapto, como me han dicho que me voy antes de que eso ocurra, si realmente me toca ahí, estoy desprotegida o desprotegido. No, como tú y yo ya le quitamos todo temor al libro de Apocalipsis, en el sentido de que el que entraba ahí se perdía y no entendía nada, podemos encontrar pasajes tan claros como que sí, vendrá una gran tribulación, pero inclusive si hay personas que son de Dios, que están pasando por esa gran tribulación, les van a colocar una marca en la frente para que esas plagas no lo toquen. Y tampoco es que si a mí o a ti nos toca enfrentarnos a que nos marquen o no con la marca de la bestia, no es que nos van a ultrajar para ponerla, sino que primero nos tienen que preguntar si queremos que nos la pongan o no. Entonces yo tengo el poder, la potestad de decir, sí, póngamela, márqueme, métame lo que me tenga que marcar para eso, o no, gracias, acepto la muerte. Y también hay promesas para los que sufran la muerte en esa época, con respecto a no haberse doblegado ante la bestia, ante su marca y a la adoración que ella se quiere abrogar. Entonces, si me hago entender, niños, niñas, me hago entender en eso, es claro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, si hay una cantidad de gente que va a estar bajo este inicuo y su égida, que va a estar bajo este hombre de pecado y su influencia, que va a estar en esa apostasía general, pero son personas que van a estar ahí porque le dijeron no a el amor de Dios en Cristo Jesús para la humanidad, porque Dios en Cristo Jesús decidió darle salida al hombre y a la mujer caídos para que en Cristo Jesús tengan reconciliación con Él. La gente que no se reconcilie con Dios porque voluntariamente dijo no acepto que en Cristo Jesús
yo sea reconciliado con el Padre, yo me dedico a otras cosas, a creer en el engaño, entonces la propia retribución a ese rechazo es el engaño mismo. Entonces por eso dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y explica el por qué. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es ese amor de la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces mire qué tan lindo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se parece mucho a los que somos papás y mamás, que nuestros hijos nos preguntan una cosa sencilla, pero a partir de eso los podemos llevar a una enseñanza y una experiencia más grande. Ellos están preguntando por el día, la hora y la fecha del retorno del Señor, y Pablo les dice que eso no es lo que él les quiso decir, sino que estaba hablando sobre el evento como tal, y les enriquece el conocimiento no para que se envanezcan, sino para que se edifiquen, porque el amor edifica, lo hace con mucho amor. Mire que Pablo no les dice, tan brutos pues, ahora les tengo que explicaros otra vez. No nos gastamos horas allá por la noche hablando de esta situación para que ahora me esté preguntándolo. Nunca jamás Pablo se burla de las inquietudes de los hijos y de las hijas de Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces todo ese mover oscuro tendrá atada a una gente a este desenfreno hacia la perdición, porque no quisieron ser salvos, no aceptaron el amor de Dios. Entonces Dios, además de eso, les envía a estas personas que no creyeron un poder engañoso, algo que los engaña. Recuerda este pasaje, lo de Romanos capítulo 1. Como la humanidad no quiso ser agradecida con Dios y adorarle, sino que se dedicaron a adorar las criaturas antes que al Creador, cuando Dios vio eso en Romanos capítulo 1, como pago a esa ingratitud de la humanidad, los dejó que se fueran por todas las autopistas y obras de la carne que están descritas allí en ese capítulo, dándoles como pago en retribución eso mismo, que se perdieran. Aquí en esto también, como la gente no acepta, hay personas que no aceptan a Jesús como, y estamos hablando de ese momento específico del retorno del Señor. Entonces Dios, fuera que se desentiende de ellos porque no quisieron aceptar a Jesús como la solución que Él da para tener paz con la humanidad, en amor, los entrega un poder engañoso que sí los hace creer en el inicuo, en el hombre de pecado. Y esta gente se va en pos del inicuo y del hombre de pecado, influenciada por el mismo engaño en el que se sometieron al caer en el engaño de no creer en Jesús. Entonces, creen que la mentira es verdad, para que crean la mentira. Y hay una finalidad desafortunada, así como nosotros en Cristo Jesús hemos sido llamados para salvación, la gente que lo rechace tendrá una condenación, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y parte de esa condena es, como no creyeron a la verdad, tendrán que creer a la mentira. Esto puede que no tenga mucho que ver con el arriendo, la cuenta de servicios, pero todas estas cosas que Pablo está hablando son eternas, mientras que las circunstancias que nos rodean son temporales. Lo vamos a ver en el capítulo 3, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ahora Pablo, ¿están aquí mis amigos? Muy bien. Pasa a hablar de lo que sí nos corresponde a nosotros. Luego de sacarlos de ese cuello de botella en el que se habían metido, ahora Pablo les dice, con el retorno del Señor vendrá una cosa maravillosa para los que sí hemos creído. Ese es el centro de este asunto. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Entonces Pablo entra en el terreno de la oración intercesora. Ahorita al inicio fuimos convocados a hablar unos segundos por lo que está ocurriendo en Houston, específicamente porque allí viven Michael y Carolina, hermanos, amigos y muchos otros seres humanos que viven allí, pero miren lo que la oración puede hacer. Nosotros no estamos allá, pero Dios sí, y nosotros tenemos un acceso al trono de Dios que no lo tiene todo el mundo,
Puede que una persona que no crea en Dios ore a Dios y Dios le escuche, obvio. Pero es que nosotros somos ¿qué de Dios? Hijos e hijas. Pues tiene que ver muy desnaturalizado para que lo llame el hijo y lo cuelgue. Con Dios no es así. Ni Dios tiene esa clase de inclinaciones para negarnos su oído. Pero Pablo, además de darles toda esta revelación que acabamos de ver, no se queda en lo que invade el cerebro, sino que acude al recurso tremendo de la oración intercesora, para que eso que acaba de decirles sea afianzado en los de Tesalónica como en nosotros. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. La oración de gratitud es clave, porque Dios cuando oramos nos escucha y obra en favor de lo que le estamos pidiendo. Pablo le dice, yo además con mi equipo oro por ustedes tesalonicenses, porque ustedes son hermanos amados por el Señor. Y aquí venimos a este amados es el ágape. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Dios nos agapa, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo, para seguirnos agapando más. No solamente quería que nos salváramos, sino que fuéramos salvos para tener compañía eterna como familia de Él y estar con Él para siempre. Hermanos amados por el Señor, Pablo ora, el ágape de Dios es inconfundible y claro. ¿Sabe qué no nos deja confundir de este camino? No es tanta profecía que son válidas, o tantas lenguas que son válidas, o interpretaciones de lenguas que son válidas. Si algo nos puede apartar de toda equivocación, es el ágape de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, venga, les quiero enseñar un camino más excelente, más que los otros dones, el amor, el ágape. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Cuando habla de que Dios nos escogió desde el principio para salvación, nos está recordando que aunque la caída del hombre fue algo realmente fuera del plan de Dios, porque Dios no planeó que cayéramos, la provisión para sacarnos de ahí no fue una improvisación. Nosotros fuimos en Cristo Jesús, escuche bien, hechos hijos en Jesús, no a través de una improvisación, como cuando uno va por carretera y se vara y entonces tiene que ir a buscar un taller. No, eso no fue así. El Señor, que ya sabía que íbamos a caer, no nos hizo para caernos, pero sabía que la raza humana iba a caer, hizo provisión desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para restaurar esa situación. Por eso Él puede hablar así, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. Aquí no estamos hablando del malentendido de la predestinación, ¿sí? De que los Vázquez son para que se pierdan y los Arangos son para que se salven. No es así. Dios no hace eso, Dios no está jugando a la ruleta rusa. Lo que está diciendo Pablo es que en Cristo Jesús, que estaba la provisión de restauración para la humanidad, todo aquel que creyera en Él, por el solo hecho de haber creído, es como si hubiera sido escogido desde el principio en ese plan, porque en Cristo Jesús es que hay redención. No que los Gutiérrez sí y que los Abad no. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, aquí viene, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, lo que Pablo quiere demostrarnos, más allá de fechas y situaciones acerca de cuando venga este inicuo, es que Dios es el que inicia la relación con el ser humano. Miren, ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. La Escritura me muestra una cantidad de ejemplos en los que Dios es el que inicia la relación. Pablo va camino a Damasco, convencido de sus cosas, y la luz lo derriba y la voz le habla. Dios fue el que lo llamó. Cornelio está en su casa ofreciendo oraciones a quién sabe quién, ni sabía, y Dios lo ve tan enredadito que le manda un ángel para que mande por Pedro, y Pedro vaya y le explique acerca del camino del Señor Jesús. Y si usted y yo miramos, el Señor Jesús es el que viene al encuentro del hombre, no la gente subiendo al cielo, sino que es el Señor el que bajó, iniciando la relación con el hombre. Entonces, cuando Pablo habla mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, me está recordando es que Dios es el que inició la relación, pero Dios es el que tiene una parte tremenda en esta relación, y es que Él es el que responde. Dios inicia la relación conmigo, pero yo le respondo.
Nosotros somos responsables de la respuesta que le demos a Dios con respecto a si recibimos o no salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de santificación, no nos asustemos por esta palabra. Cuando habla de santificación el apóstol, es que esa santificación se inicia cuando creemos en Él, porque cuando el Señor Jesús, ¿qué es? Santo, ¿cierto? Apartado para Dios, dice el libro de Hebreos. Cuando nacemos de nuevo, entonces nosotros recibimos la naturaleza de Jesús, que es santa. Hay una santidad instantánea por haber nacido de nuevo, pero hay una santidad progresiva, que es cuando nos vamos adentrando en los caminos del fruto del Espíritu y alejándonos de las obras de la carne. Eso es lo que se llama santificación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, Dios inicia la relación como Padre al decir: en Cristo Jesús serán reconciliados. El Señor Jesús la continúa porque Él viene obedeciendo ese mandato del Padre para reconciliación. Y ese camino progresivo de nuestra relación con Dios lo seguimos de la mano del Espíritu Santo. Entonces, esto empieza con Dios, sigue con Dios y termina con Dios. El ser humano no puede decir: es que yo aporté, lo único que yo aporté fue recibo la redención en Cristo, es lo único que yo aporté. Hay un entonces caminar progresivo cuando vamos hacia Él. Eso es lo que Pablo quiere decirle a los de Tesalónica. Vea, sea que el Señor venga mañana, pasado mañana, o dentro de 2000 años, o dentro de 3000, lo importante es que en nuestro peregrinar hayamos avanzado en ese camino de santificación progresiva, desarrollando la santidad que ya tenemos por haber nacido de nuevo. Quiero saber si me hice entender en eso. Entonces es muy importante, porque si no, entonces vamos a estar perdidos en los pasillos de las congregaciones tratando de arreglar al Adán caído, y el Adán caído no es para arreglarlo, ese se tiene que morir. Lo que tenemos que caminar es ejercitándonos en el segundo Adán, que es el que hemos recibido al recibir a Cristo Jesús, para poder desarrollarnos en Él y hacia Él, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es el mensaje más poderoso que ha visitado a la tierra. O sea, aquí no ni la ley de la gravedad, ni todas estas cosas que ahora estudiamos, etcétera, pueden siquiera llegarle a los talones a la revelación que a través del Evangelio, que significa buenas nuevas, es el que Pablo le está dando a los de Tesalónica. Quiero recordarle esto: los hermanos de Tesalónica eran unos bien, no eran como los hermanos por allá de Corinto, todos enredados. Los hermanos de Tesalónica eran trabajadores, eran dedicados. Donde Pablo quisiera pasar las vacaciones, se iría para allá. Dudaría mucho de ir a Corinto, iba porque le agapaba. A Tesalónica iba porque allá se la gozaba. Sin embargo, los hermanos de Corinto estaban pasando por tribulaciones tremendas. En esa época había martirios. El imperio perseguía a la gente para matarla por creer en Cristo Jesús. Estaban en suma pobreza. Aún así, eran gente súper generosa, tanto que recogieron una ofrenda para mandárselo a los de Jerusalén. Y le rogaban al apóstol que les dejara mandar más. Mientras los de Corinto, que estaban bien en la declaración de renta, Pablo casi no les saca un pesito para mandárselos a los de Jerusalén. Esta gente estaba realmente interesada en el asunto y en la eternidad. Por eso Pablo les entrega esta provisión de Dios que les da esperanza, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Fuimos llamados según un plan glorioso, no según una improvisación. Entonces de eso se trata el Evangelio, lo veíamos el viernes, es de comunicar el plan. Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo, anunciándole a la gente que hay reconciliación en Cristo Jesús, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está involucrando el Evangelio en el llamado presente que tenían los de Tesalónica en ese momento. Y a la vez les estaba diciendo, no solamente el Evangelio es válido y poderoso para la vida que vivimos acá antes del ataúd, sino que además el problema de la eternidad, por llamarlo así, ya está solucionado también. La estancia futura en la eternidad en Cristo Jesús también ya está libre y solucionada. Y todo gracias a que Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron que eso era así. No fue el hombre diciendo, saquemos pancartas al cielo hasta que Dios nos atienda. No, fue Dios atendiendo al hombre por motu propio. Pablo continúa diciendo, así que hermanos,
Les decía la vez pasada, de acuerdo con todo lo que hemos hablado en la primera carta, primera de Tesalonicenses, 1, 2, 3, 4 y 5. De acuerdo con lo que hemos hablado hasta acá, el primer capítulo y casi este segundo capítulo, por lo tanto, cuando Pablo dice, así que hermanos, lo que está diciendo es, ya que hemos desarrollado todo eso y lo entendemos, estemos firmes. La firmeza entonces está en que pase lo que pase a nuestro alrededor, en cuanto a circunstancias, nosotros no solamente tenemos que estar mirando las circunstancias que nos afligen en cuanto a lo material, eso siempre va a estar, pero también nosotros debemos estar muy pendientes en todo aquello que nos quiera mover en lo doctrinal. Por eso él dice, estad firmes. ¿Y cómo puedo estar firme? Reteniendo la doctrina que ya habíamos aprendido. A esto hay que dedicarle tiempo. A esto hay que dedicarle tiempo. Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos que lo prefieren. Entonces, para nosotros estar renovando mente como lo estamos haciendo, no es porque seamos vagos. Los vagos lo vamos a ver en el capítulo 3 y vamos a ver Pablo qué les manda a decir. No, aquí toda la gente trabaja y se la suda. Y a veces uno para venir acá tiene que sacar tiempo, pero donde no lo hay, donde los días de 24 horas casi no nos alcanzan para suplir todo lo que nos montamos antes de conocer toda esta verdad, pero se lo sacamos. Entonces por eso Pablo dice, y retener la doctrina que habéis aprendido, para eso hay que sacar tiempo, no hay otra manera. Entonces esta enseñanza, como la estamos viendo, es transmitida siempre de persona a persona, esto no se aprende por hipnopedia. Pablo está diciendo, miren, este evangelio que yo les entregué, esta doctrina que yo les entregué, no es un invento mío. La fortuna de Pablo es saber que él solo es un mensajero. Entonces dice, yo no soy el originador de la palabra misma de Dios, no. Lo que les estoy pidiendo es que retengan. Retener es aferrarme bien a la palabra, como cuando uno se está cayendo de algo y logra asirse, y mejor dicho, para arrancarlo no de ahí le tienen que arrancar las manos. Pablo está diciendo la doctrina sana hay que retenerla, porque hay unos ventarrones doctrinales que arrastran a cualquiera hoy en día. Eviten otras voces de fanáticos religiosos que llevan a doctrinas que no llevan a ningún lado. Y recuerden, entonces, así como dijo que las falsas maneras de pensar vienen por espíritu, vienen por palabra o vienen por carta como si fuera de ellos, la sana doctrina también viene en esos paquetes. Entonces dice, retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, cuando les enseñé estando entre ustedes tesalonicenses, o por carta nuestra, cuando les he escrito. La validez de la palabra es fundamental. Y el mismo Jesucristo, y aquí es algo hermoso, Señor nuestro, es decir, la certeza, el aval, la convicción que Pablo tenía de lo que estaba enseñando como verdadero, se lo daba el mismo Señor Jesús. Y entonces el mismo Señor Jesús, unido al Padre, mire qué bonito acá, es que para ver la Trinidad hay que nacer de nuevo, si no uno no la ve, correcto. Cuando uno nace de nuevo, hasta le encuentra en versículos que jamás se había imaginado. Mira qué fácil para el apóstol, dice, o por carta nuestra. Entonces Pablo está diciendo, la doctrina no es mía, ¿de dónde la saqué? Me la dio el Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús de dónde la sacó? Se la dio el Padre. Se la dio el Padre. ¿Y quién es el que me convence de esta doctrina que trajo el Señor Jesús porque se la dio el Padre? El Espíritu Santo. Y Dios nuestro Padre. Entonces la relación es de familia. Miren, es que yo no sé. Dios no bendiga la academia. ¿Sabe por qué? Porque cuando entramos a estudiar a Dios, nos perdemos desde el primer escalón. Aquí lo que hay es una relación. Nuestro Padre. Pues tiene que ser muy raro el papá, que los hay, en que los hijos tengan que sentarse todos en la mesa del comedor y decir, vení, estudiémoslo a ver si algún día lo entendemos. Tal vez es un padre que no le comunica, o una madre que no le comunica, pero es que nosotros no tenemos un Dios así. Nosotros tenemos un Dios que se nos entregó todo, no se guardó nada. Pablo se refiere
a sus hermanos tesalonicenses, que son hermanos de Jesucristo, por lo tanto son hijos del Dios Padre. Entonces, tanto Jesús como el Padre son quienes avalan nuestra confianza en el mensaje que hemos recibido. Si este mensaje fuera falso, vea, el Espíritu Santo le dice a uno. Juan fue más allá y dijo en una de sus cartas: ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. La unción del Santo que está en ustedes les enseñará todas las cosas. ¿Qué ocurre? Como no tenemos relación con Dios, sino un estudio de Dios, no hay relación. Y al no haber relación y no haber comunión, entonces no escuchamos. Pero cuando hay relación, cuando hay comunión, escuchamos, y el mismo Señor Jesús, el Padre o el Espíritu Santo nos pueden decir las cosas. ¿Por qué? Porque, uno, somos hijos del Padre, somos hermanos del Señor Jesucristo y somos templo del Espíritu Santo. Caramba, y Dios nuestro Padre. Y esa relación de Dios para con nosotros es de amor. Miren la conjugación, el cual no dice nos amará. ¿Y por qué puedo decir yo que Dios me amó? Porque depositó todo su amor en Cristo Jesús, en ese plan que se dio antes de la fundación del mundo. Realmente el ser humano tendría que mirar hacia atrás y ver desde dónde lo ama el Señor. Nosotros cometemos el error flagrante y es creer que Dios nos amó al momento de nuestra conversión. No, Dios nos amó desde antes inclusive de que hubiese caída. Por eso Pablo puede decir, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es decir, Dios nos agapa, nos da consuelo eterno, nos da esperanza por pura misericordia a través de su gracia en Cristo Jesús. Y Dios en Cristo Jesús, escuche esta maravilla, no nos ofrece nada temporal. Todo lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús es eterno, porque las promesas temporales todas se quedarían acá. Mal haría Jesús en venirnos a traer un mensaje temporal que ya había. Además, cuando dice amó y dio, me está recordando que este plan no es una improvisación, sino un plan eterno que viene desde la eternidad. Y por eso la esperanza que ahora tengo en la vida futura, que es la eterna, y la protección de la cual tengo certeza de parte de Dios en la vida actual, que es la terrenal, es segura y concreta porque lo dijo Dios. Yo no tengo necesidad de dudar nada. ¿Para qué? ¿Para qué voy a botar tiempo en dudar? Ya hay mucha gente que lo haga. Entonces ese saber que hay una consolación eterna, hay una esperanza, debe traer paz a nuestros corazones. Ojo con esto. Ante la situación desesperada de una circunstancia como estaban los hermanos de Tesalónica, vaya a saber usted en el material qué sería. Uno a veces piensa que el consuelo es, si tenía una deuda, que la pagué. Si estaba enfermo, que me alivié. Si tenía una desazón en el corazón, que hubo sanidad. No, Pablo está diciendo que el confortar nuestros corazones está basado en las promesas eternas de Dios y no en si las circunstancias temporales se arreglan o no. Porque entonces, si eso es así, y entonces me siento súper consolado porque pagué, esa consolación me va a durar hasta la siguiente ¿qué? Deuda, o hasta que caiga la siguiente pirámide, o me tumbe la siguiente persona, o si me sano hasta que me vuelva a dar dolor de cabeza, o me salga otra vez de granito. Entonces de eso no se trata. La consolación que conforta el corazón nos capacita, ojo pues, para hacerle frente a las circunstancias actuales independientemente de cómo sean, pero también nos afirman en nuestra manera de pensar y de actuar y nos capacitan para rechazar todo lo que quiera separarnos de vivir eternamente con Dios. Y en eso, de todo lo que quiera separarnos de vivir eternamente con Dios, es todo. Cuando yo tengo entonces esa revelación y no un estudio, empiezo a conformar mi vida hacia ese llamado. Entonces ya mi vida deja de ser religiosa, es decir, la vida de, en nuestro caso, el viernes o el martes, sino que se convierte en una cosa de 24 horas para desarrollarnos juntos en torno al propósito eterno de Dios, que es estar con Él, colocando lo espiritual por encima de lo natural. Conforte vuestros corazones,
y os confirme en toda buena palabra y obra. Cuando habla de en toda buena palabra y obra es que vamos a ser consecuentes, no solamente con lo que hablamos, porque lo que hablamos va a ser conforme al Evangelio del Señor, sino conforme a lo que actuamos también. Entonces os confirme en toda buena palabra y obra se refiere que debemos ser fieles en el actuar, en el hablar y vamos más allá, en el pensar. Recuerden que en el antiguo pacto era solo en el hacer. En el pacto nuevo, Dios, hoy estaba bosquejando Hebreos, a propósito, vamos a comenzar Hebreos luego de acabar con esta carta, en el nombre del Señor Jesús. Si quiere no venga los viernes, no venga. Pero vamos a abrir Hebreos y vamos a mirar qué es vivir la vida desde el punto de vista de Dios y no del de uno. Y es algo tremendo. Y os confirmen toda buena obra. Se acabó. Oremos. Padre, gracias por esta posibilidad que nos das de reunirnos acá. Recuérdanos, Señor, que somos más que un grupo. A nosotros no nos une la clase del martes, nos une que somos familia. Y somos familia porque somos hijos e hijas tuyas. Y así todo, en la vida futura y eterna nos vamos a ver. Porque cada generación, tú la vienes levantando, Señor, y cada generación se levantará ante ti, y de cada generación saldrán para ti hombres y mujeres que irán directamente a tu presencia por haber creído en Cristo Jesús, y habrá hombres y mujeres que no. Por lo tanto, en esta generación nosotros somos responsables de cultivar y de cultivarnos, y de acompañar y de acompañarnos. Así que a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.